Bienvenidos a nuestro devocional. En 1926, en una conferencia misionera en Shanghái, China, en esta conferencia se hizo una pregunta a la conferencia misionera. ¿Por qué es que el movimiento cristiano en China ha impresionado a las personas principalmente como un movimiento de actividades en vez de una fuerza espiritual? Y el autor Roland Allen, que fue un misionero en China hace 100 años aproximadamente, escribe sobre este punto tan interesante, donde ilustra la realidad de que en China hace 100 años las personas que veían el movimiento cristiano y el esfuerzo misionero veían que se describía el trabajo más en el término de actividades que una fuerza espiritual. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando se hablaba del cristianismo en China o del movimiento o de las obras misioneras, etcétera, se describía en términos como esto: enviar doctores, fundar hospitales para ayudar a la gente, preparar maestros para enseñar. Traduciéndolo al tiempo de hoy, 100 años después, actividades, entre comillas, cristianas. Se podrían describir estas actividades como dar comida a la gente en necesidad, hacer brigadas médicas y tanto esfuerzo social, obra social que hacemos como cristianos, quizá con el nombre misionero. Y obviamente este libro está hablando del ministerio del Espíritu dentro de la obra misionera. Pero creo que podemos aplicarlo al ministerio del Espíritu dentro de todo el ministerio que nosotros llevamos a cabo como líderes. La pregunta es, ¿cómo describiríamos nuestro trabajo? ¿Como actividades o como una fuerza espiritual? ¿Describimos nuestro trabajo ministerial como una lista de actividades, de esfuerzo humano y obra social? ¿O lo describimos como una fuerza espiritual? Si fuera una fuerza espiritual, lo podríamos describir como predicación del Evangelio con el resultado de personas arrepintiéndose, creyendo, enfermos siendo sanados, personas siendo llenas del Espíritu Santo, endemoniados siendo liberados, etcétera, etcétera, ciegos viendo, muertos siendo resucitados. Si nos vamos al libro de los Hechos, ¿cómo es que se incursionaba el Evangelio en ciudades nuevas, por ejemplo? En los viajes de Pablo y Bernabé, y después Pablo y Silas y sus compañeros. ¿Cómo se describía ese trabajo? ¿Se describía como un programa de alimentación? ¿Se describía como obra social? ¿O se describía como predicación del Evangelio, persecución, sanidad de enfermos, etcétera? ¿Cómo se describía? Ahora, ¿significa que la obra social no es buena? No significa eso. ¿Significa que nosotros como cristianos no hacemos obra social? No. Y me gusta cómo Roland Allen ilustra este punto en su libro. Dice, la obra social no es misiones, por ejemplo. No es la manera de hacer la obra misionera. La manera de hacer obra misionera es predicando el Evangelio en el poder del Espíritu. Sin embargo, el resultado de iglesias fundadas después de incursionar con el Evangelio es que nosotros hacemos obras de amor, claro, pero no es la manera de incursionar con el Evangelio. No quiero sonar controversial con este punto, pero ¿cómo describimos nuestro trabajo como líderes? ¿Como actividad o como una fuerza espiritual? Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿En qué estamos operando? ¿En nuestra fuerza humana o en el poder del Espíritu? Jesús, cuando fue bautizado por Juan Bautista, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y en Lucas 3 y 4 vemos que el Espíritu viene sobre él, el Espíritu lo lleva al desierto, y en su primer sermón registrado, él mismo predicó en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
y menciona las obras para las cuales lo había ungido. Él trabajó en el poder del Espíritu. Él obró en el poder del Espíritu. Él operó en el poder del Espíritu. Y él mismo dijo antes de ascender a la diestra del Padre, él mismo dijo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Incluso dijo en Juan 14, las obras que yo hago ustedes harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Y en ese mismo contexto de Juan 14 a 17, Jesús ilustra y repite en varias ocasiones, yo necesito irme, es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo venga. Si yo no voy, el Consolador no vendrá, pero si me voy, vendrá. Me voy, pero no los dejaré, y es necesario que yo me vaya. Estaba hablando de la necesidad de que Él se fuera para enviar el Espíritu Santo, y vemos después de la ascensión en Hechos 2 que Jesús asciende al Padre, y en Hechos 2 dice que Él, después de ascender, derramó el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y a sus discípulos Jesús dijo, esperen la promesa del Padre. Sí, es necesario predicar el Evangelio y hacer la obra del ministerio, pero la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos esperando la promesa del Padre? ¿Estamos esperando ser continuamente llenos del Espíritu para operar en el poder del Espíritu? ¿O estamos siendo agotados operando en nuestras propias fuerzas, en nuestro esfuerzo humano, en nuestras habilidades? Es tiempo de ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Es tiempo de operar en el poder del Espíritu. Es tiempo de que la obra cristiana, el ministerio, se describa más como una fuerza espiritual que como una lista de actividades que nosotros emprendemos. Te animo, amigo, a constantemente estar buscando la llenura del Espíritu Santo y que operemos en el poder del Espíritu al predicar, al ministrar, al hacer la obra del ministerio. Dios te bendiga. Mi nombre es David Rice.